Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a emocionar muchísimo, especialmente a los fanáticos de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de un reencuentro que ha generado muchísima expectativa y que, según los titulares, ha tocado las fibras más sensibles de nuestro querido Kerem Bürsin. Si así es, prepárense para un torbellino de emociones porque hoy vamos a desglosar el emotivo reencuentro de Kerem Bürsin con Hande Erçel después de años. Sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente noticias sobre ellos, y créanme, lo que se comenta es digno de ver. Así que pónganse cómodos, tomen su bebida favorita y acompáñenme en este viaje por este emocionante evento. Y antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más frescas y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento, y no querrán perderse nada. Hagan clic en ese botón de suscribir y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El título lo dice todo: Kerem Bürsin llora, reencuentro emotivo con Hande Erçel después de años. Solo leerlo ya nos pone los pelos de punta. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en el centro de atención mundial gracias a su increíble química en la serie turca Sen Kalkam, o Mi hija, ¿dónde estás?, en algunos países de Latinoamérica. No solo conquistaron el corazón de los espectadores con sus personajes de Serkan y Eda, sino que su relación traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas y seguidas de los últimos tiempos. Su romance fue tan intenso y admirado que durante mucho tiempo fueron el tema de conversación en todas las redes sociales y medios de comunicación. Su separación, que ocurrió hace un tiempo considerable, dejó a miles de fans con el corazón roto, anhelando ese momento en el que quizás, solo quizás, el destino volviera a cruzarlos. Y al parecer, ese momento ha llegado, y no de la manera más sencilla, sino de una forma que ha conmovido profundamente a Kerem Bürsin. Los rumores y las filtraciones, que siempre son un torbellino alrededor de estas personalidades, comenzaron a intensificarse hace poco. Se hablaba de un posible encuentro, de una coincidencia, de una invitación, pero nadie esperaba la magnitud del impacto emocional que esto iba a tener. Las primeras noticias, los primeros susurros, hablaban de que Kerem y Hande se habían reencontrado en un evento o quizás en un contexto más privado. Pero las imágenes y los testimonios que han empezado a circular pintan una imagen mucho más poderosa. Según lo que se ha reportado, este reencuentro no fue un simple hola y adiós. Fueron muchos años, un periodo de tiempo en el que ambos han seguido sus carreras por caminos separados, han vivido experiencias nuevas, han crecido como profesionales y como personas. Y el reencuentro, al parecer, trajo consigo una avalancha de recuerdos, de emociones reprimidas, de esa conexión especial que existía entre ellos y que para muchos nunca se rompió del todo. El hecho de que Kerem Bürsin haya sido visto llorando, o al menos visiblemente emocionado, durante este encuentro es la prueba más contundente de la profundidad de lo vivido. Imaginemos la escena. Están en un mismo lugar después de tanto tiempo. Las miradas se crujan. Quizás hay un momento de silencio incómodo, o quizás una explosión de alegría contenida. Pero para Kerem, al parecer, la carga emocional fue tal que las lágrimas se hicieron presentes. ¿Qué pudo haber provocado esa reacción tan profunda? Podría ser la simple alegría de volver a ver a una persona que fue tan importante en su vida. Podría ser la nostalgia por los tiempos compartidos, por los proyectos juntos, por la etapa que vivieron como pareja. O podría ser una mezcla de todo ello, sumado a la conciencia del tiempo transcurrido y de las vivencias que cada uno ha acumulado por separado. Es importante recordar que las relaciones entre celebridades son a menudo complejas, expuestas al escrutinio público y a las presiones mediáticas. La relación de Kerem y Hande no fue una excepción. Aunque su amor parecía sacado de una película, las exigencias de sus carreras, la constante atención y quizás diferencias personales o profesionales, pudieron haber llevado a su ruptura. Pero el hecho de que ahora, después de todo, puedan reencontrarse y que ese reencuentro genere una reacción tan visceral en Kerem, nos dice algo muy poderoso sobre la huella que dejaron en la vida del otro. Los detalles específicos sobre el lugar y las circunstancias exactas de este reencuentro aún están un poco difusos, como suele ocurrir en estos casos. A menudo los medios buscan confirmación, y los involucrados, por razones obvias, pueden optar por la discreción.
Sin embargo, lo que sí parece estar claro es la intensidad del momento. Se habla de que no fue un encuentro casual en un evento público, sino algo quizás un poco más organizado o al menos, que propició una conversación profunda y emotiva. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Los fans de la pareja, los Ande Kerem, como se les conoce cariñosamente, están eufóricos. Han estado compartiendo mensajes de esperanza, de alegría y de apoyo, reviviendo ese sentimiento que los unió durante la serie y su relación. Para Kerem Bürsin, este podría ser un momento de catarsis. Quizás ha sido una oportunidad para cerrar ciclos, para expresar sentimientos que quedaron guardados, o simplemente para reconocer la importancia que Hande Erçel tuvo y sigue teniendo en su vida. La vulnerabilidad que ha demostrado al llorar en público o al ser captado en un momento de tanta emoción es algo que humaniza aún más a estas figuras que a veces vemos como perfectas e inalcanzables. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas, hay personas con sentimientos reales, con historias de amor, desamor y reencuentros. Hande Erçel, por su parte, también ha sido objeto de muchas especulaciones sobre su reacción ante este reencuentro. Si bien no hay imágenes de ella llorando, es muy probable que también haya sentido una profunda emoción. La historia de amor entre ella y Kerem fue una de las más mediáticas y queridas, y su separación fue un golpe para muchos seguidores. La forma en que manejaron su ruptura, con respeto y sin escándalos, ya hablaba de la madurez y el cariño que se tenían. Este reencuentro abre un sinfín de interrogantes. ¿Significa esto una reconciliación? ¿Un simple momento de nostalgia compartida? ¿Una amistad renovada? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Lo que sí es seguro es que la conexión entre ellos existió y fue muy fuerte. El hecho de que, después de años, un encuentro pueda desatar lágrimas en Kerem Bürsin es un testimonio de la huella imborrable que Hande Erçel dejó en él. Podríamos especular eternamente, pero lo que podemos hacer es disfrutar de esta noticia que, sin duda, ha alegrado a muchos corazones. Para los que amamos las historias con un toque de romanticismo, este evento nos devuelve un poco de esa magia que vivieron Serkan y Eda. Quizás no vuelvan a ser pareja, pero el reconocimiento mutuo de la importancia que tuvieron el uno en la vida del otro es, en sí mismo, una hermosa historia. Es un recordatorio de que las personas que marcan nuestras vidas dejan una huella profunda, y que a veces, reencontrarse con ellas puede ser una experiencia transformadora. Pensemos en la energía que se genera alrededor de estas dos figuras. Son talentosos, carismáticos y han logrado crear una base de fans global que los adora. Las redes sociales se han inundado de mensajes. Los amo, mi pareja favorita, esto es todo lo que necesitaba hoy. La esperanza de que vuelvan a estar juntos es palpable en muchos de estos comentarios. Y aunque debemos ser realistas y entender que las relaciones son complejas, la emoción que genera este reencuentro es innegable. Para Kerem, este momento de vulnerabilidad podría ser interpretado como una señal de que los sentimientos aún están ahí, o al menos el recuerdo y el aprecio por lo vivido. Llorar no es un signo de debilidad, sino de humanidad. Es la expresión de emociones profundas, de lo que realmente significa haber compartido una etapa tan importante de la vida con alguien. La forma en que un hombre como Kerem Bürsin, conocido por su fortaleza y carisma, se emociona hasta las lágrimas, habla volúmenes sobre la magnitud de ese reencuentro. En resumen, el título Kerem Bürsin llora, reencuentro emotivo con Hande Erçel después de años, nos trae una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Este reencuentro, sea cual sea su naturaleza final, ha demostrado la profunda conexión que existió entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la forma en que sus vidas se han entrelazado de manera tan significativa. La reacción de Kerem, visiblemente emocionado hasta las lágrimas, subraya la importancia de este momento y la huella imborrable que Hande ha dejado en él. Ha sido un evento que ha avivado la esperanza y la nostalgia de los fans, recordándonos la magia que estos dos actores crearon juntos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, queridos amigos. Hemos desglosado este emocionante reencuentro que ha puesto a todos a hablar. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que este reencuentro podría significar algo más? ¿O simplemente es un hermoso momento de cierre o de reconocimiento mutuo? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Siempre disfruto mucho leyendo lo que ustedes piensan. Dejen sus comentarios, háganme saber qué les pareció este vídeo y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante,
Esante y les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un gran like. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para que todos estemos al tanto de esta emocionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.